Es el nacimiento de la primera bebé probeta en el año 1978, Louise Brown, en el Reino Unido, que fue la inauguración de la fecundación in vitro, tal y como la conocemos hoy. Después ha evolucionado, digamos, por decirlo así, en diferentes técnicas, pero ese fue el inicio. Y a partir de ese inicio, digamos, también las mujeres dejaron de ser atendidas y estudiadas cuando había problemas para la concepción. Las personas que tenían problemas para tener hijos, se dejó de hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado a ese diagnóstico, como se hace en cualquier tipo de enfermedad, y lo que se hizo fue comenzar a derivar a todas las mujeres a la fecundación in vitro, a la reproducción asistida. Es decir, ahora no importa cuál sea el problema que te impide tener hijos, no importa que el problema sea hormonal, o sea un problema del varón, o sea un problema de la edad, por ejemplo, sino que todos los problemas tienen una única solución, que es derivar a la reproducción asistida. Esto hace que gran cantidad de personas se encuentren, digamos, frustradas porque, primero, tienen un problema del cual nadie les sabe dar, digamos, una razón. Yo tengo problemas para tener un hijo, pero nadie es capaz de decirme por qué no me quedo embarazada. Muchos pacientes vienen a la consulta de naprotecnología diciendo, pero que me digan qué me pasa, porque ellas mismas reconocen, si me dicen lo que me pasa, pues asumo que no puedo tener hijos quizá y ya está, pero no me están poniendo otro parche una vez más diciéndome, no, tienes que ir a reproducción asistida, no sé lo que te pasa, no te voy a decir nada, no te voy a estudiar nada, pero tienes que ir a hacer una fecundación in vitro. Y lo que hacen muchas veces es, bueno, a la gente que no tiene formación o que tiene un deseo tan grande de tener un hijo que no sabe gestionarlo adecuadamente, acudir a esas técnicas, no conseguir embarazos además muchas veces y destrozarse espiritualmente, moralmente, físicamente y matrimonialmente en muchas ocasiones. Con lo cual hemos intentado poner, no sé, es como apagar el fuego con gasolina, ¿no? Quiero dar una solución a alguien y en realidad estoy agravando el problema que tiene en lugar de ayudarlo. Este enfoque, digamos, reproductivo, que es un continuum desde los años 60, pues tenemos la píldora, luego tenemos el aborto, luego tenemos la fecundación in vitro, forma todo parte de una óptica de mirar a la persona desde un punto de vista equivocado, forma parte de mirar a la persona desde la cultura de la muerte. Y estos enfoques de los últimos 60 años, digamos, han condicionado mucho también la forma en la que se entiende la medicina. De manera que ahora mismo uno no puede ser un médico, un médico con su práctica médica, en su práctica médica normal, es muy difícil negarse a dar anticonceptivos a las mujeres, es muy difícil negarse a enviar a abortar a la persona que lo solicite, es muy difícil negarse a enviar a fecundación in vitro a una mujer que lo esté pidiendo. Porque toda la medicina de la sociedad moderna está enfocada hacia estos tres tipos de enfoque, digamos, de anticoncepción, de muerte, de aborto, de esterilización. Es decir, que finalmente no se busca el bien de la persona, sino que solo se busca el pretendido cumplimiento de los deseos de la persona, sin ayudarle a cómo se enfocan estos deseos, sin ayudarle a cómo realmente diagnosticar y tratar sus problemas de salud. Y bueno, afortunadamente alguien salió al paso ya en los inicios de ese enfoque, y ese alguien fue el Papa Pablo VI, que escribió la encíclica Humanae Vitae. Durante ese momento estaba reunido el Concilio Vaticano II, pero el Papa decidió tocar ese tema él mismo. Es decir, no quiso que se tocase en el concilio, sino que quiso él dar la doctrina, pronunciarse de modo magisterial en la encíclica Humanae Vitae. Y esta encíclica sale al paso del inicio de la distribución de los anticonceptivos. El Papa decidió escribir esta encíclica, que se encontró con una gran oposición, tanto fuera como especialmente dentro de la Iglesia, por desgracia. En esta encíclica el Papa hablaba de cómo debe ser el amor humano, de cómo es el amor humano, habla de que el amor humano es total, de que el amor humano es exclusivo hasta la muerte con el cónyuge, y de que el amor humano es fecundo. Y en esta fecundidad el Papa hablaba de que no puede excluirse la posibilidad de la vida durante la unión conyugal, y por ese motivo la anticoncepción no es moralmente lícita.
Habla también de cómo son los hijos el don supremo del matrimonio, es decir, que los hijos no son algo, son alguien y son un regalo de Dios, son el regalo de Dios supremamente al matrimonio. Esta encíclica fue en su momento profética, aunque en el momento no supo reconocerse como tal, pero si la leemos hoy retrospectivamente, con la perspectiva que nos dan estos 50 años atrás, podemos ver cómo el Papa acertó en sus profecías, aunque inicialmente se le pudo tachar de exagerado. Ahora vemos cómo han ido cumpliéndose una por una. Decía el Papa inicialmente que la distribución amplia de la anticoncepción, él pensaba en ese momento en la píldora, que era lo que estaba, digamos, de moda. Él pensaba que iba a crear el que la mujer fuera más instrumentalizada, el que iba a ser más fácil mirar a la mujer como objeto. Al eliminar la consecuencia de un embarazo, iba a ser más fácil usar a la mujer solo como objeto de placer y no como la compañera, la esposa, a quien mirar, a quien respetar. Y esto ha ocurrido. Vemos cómo la mujer efectivamente desde entonces ha sido más instrumentalizada, su imagen ha sido más degradada, ha sido más fácil usarla como mero objeto de encuentro sexual y no como alguien a quien debo entregarme de modo fiel para toda la vida, de modo exclusivo. También habla el Papa de cómo los jóvenes, que tan frágiles y vulnerables son, necesitan no una manera fácil de evadir la ley, no un anticonceptivo que haga que no se quede embarazada las chicas, sino que los jóvenes necesitan un acicate, un aliciente que les ayude a elevarse para cumplir la ley divina. Y al darles la píldora, al dar la anticoncepción, le estamos dando un camino fácil, un camino ancho por el cual transitar, que conduce no al Dios, sino precisamente al punto contrario, a la perdición. Y por ese motivo los jóvenes iban a ser seriamente dañados por la anticoncepción. Extremo que vemos se ha cumplido también de modo exacto, según dijo el Papa. Y una tercera cosa que quería comentar es que el Papa hablaba de que estos instrumentos en manos de gobiernos y gobernantes sin escrúpulos podían ser un instrumento, digamos, de control poblacional, como así está siendo. Vemos cómo muchas veces en contra de la voluntad de las personas, de las poblaciones, se están llevando a cabo campañas de anticoncepción, campañas de esterilización, campañas de limitación del número de hijos. Se llevan a cabo en pro de una mejor, digamos, vida de los habitantes de un país, y lo que se hace es, lo que hacían los nazis, eugenesia, exterminar a los habitantes que no me importan, porque además, si vemos las poblaciones, habitualmente se hacen poblaciones pobres. Es decir, no voy al rico a decirle cuántos hijos debe tener, pero al que es pobre, a la persona con pocos recursos, sí voy a decírselo. O sí voy a decirle que cuando tenga 2 hijos ya la esterilizo, porque no quiero que tenga más. Y esto ocurre en poblaciones que habitualmente, digamos que valoran más la vida, que quieren tener más hijos, que valoran la familia. Y a esa población la estoy yo mutilando, sesgando en su derecho, porque en beneficio teórico del resto de población, en beneficio teórico de que tengo demasiada población para pocos recursos, cuando sabemos que el problema no es que haya pocos recursos, sino la distribución injusta de los mismos. El Papa, comentando todo esto, hizo realmente una visión de lo que es el mundo actual, que podemos comprobar exactamente, y gracias a esta encíclica también podemos hablar de que nació la nanotecnología, porque el doctor Hilger, que entonces era estudiante de medicina, como estudiante católico de medicina y oyendo las opiniones de los medios de comunicación, muy sesgadas muchas veces, decidió comenzar a enterarse de lo que había dicho el Papa. Quedó fascinado por cómo el Papa trataba el amor humano, por cómo el amor es fecundo, por cómo el amor es exclusivo, por cómo el amor tiene que ser total, y escuchó también la llamada del Papa, que en la encíclica, en su última parte, hace unas llamadas pastorales, dice el Papa, una directiva pastoral, y va llamando a diferentes poblaciones. Habla a los esposos cristianos, habla a los médicos católicos, habla a los hombres de ciencia, habla a los sacerdotes, por ejemplo, y a cada población le da una directriz de cómo debe comportarse de cara a este tema. Y es muy bonito y muy interesante porque él habla a los científicos y les habla de que tienen que avanzar en la ciencia para que los esposos puedan conocer
las mujeres y los esposos puedan conocer cómo es el ritmo de la fertilidad, para así elegir los días fértiles o infértiles según cuál sea su motivación, digamos, y si existe un motivo grave para aplazar los hijos, puedan usar los días infértiles y abstenerse de usar los días fértiles. Y el Papa anima a los científicos a ser científicos, es decir, a investigar en este tema tan complejo de la fertilidad humana. Y habla también de investigar a la luz divina para mostrar a los hombres que no hay contradicción o que no puede haberla entre la ley divina y el amor humano, es decir, que el amor y la expresión del amor nunca va a estar reñido con los preceptos que Dios nos ha dado, puesto que Él también ha puesto el amor en los hombres. Y llama también a los médicos, que también es precioso, porque llama a los médicos católicos, él dice, a los que sienten entrañablemente las exigencias de su vocación, es decir, los que sienten realmente en el interior lo exigente que es ser médico y sienten la medicina como un servicio al otro. Y llama a los médicos a formarse para ayudar también a aconsejar a los esposos adecuadamente, aconsejar a todos aquellos que vayan a pedir consejo, a preguntar cómo debo comportarme en este tema, que esos médicos católicos puedan aconsejar adecuadamente a los matrimonios. Y el doctor Hilgers, ante esta lectura de la encíclica, él sintió realmente que el Papa se lo estaba diciendo a él. Él se sintió llamado, tanto como médico futuro, que estaba en ello, tanto como médico como hombre de ciencia. Él sintió una llamada personal del Papa, sintió que Dios le estaba llamando mediante el Papa, mediante esa encíclica, a realmente investigar y a formarse para dar el mejor cuidado a sus futuros pacientes. Y para él supuso un shock, digamos, porque sintió realmente como una vocación a iniciar este camino. En este camino él, en cuanto terminó la carrera, eligió la especialidad de la ginecología, además, y él decidió investigar en este campo todo lo profundamente que pudiera. Comenzó a hacer investigaciones sobre, bueno, pues qué parámetro o qué síntoma podíamos identificar en la mujer que mejor se identificara con la ovulación, puesto que alrededor de la ovulación es cuando los días, digamos, que la mujer es fértil. Entonces él empezó a investigar, conoció a los científicos del momento importantes que investigaban este tema, y también conoció a los doctores Billings, que en aquel momento estaban investigando y haciendo crecer su método también, y él le pareció, vio en las investigaciones que lo que mejor se correlacionaba con la fertilidad, el mejor marcador, digamos, era el moco que la mujer, bueno, que el útero de la mujer, digamos, el cuello del útero, expulsa durante los días previos y durante la fertilidad. Por ese motivo él decidió dedicarse especialmente a investigar acerca de este marcador y de algunos otros, pero principalmente del moco. Y bueno, pues en el año 78 ya, con la ayuda de su esposa y de dos colegas que eran y son enfermeras, comenzó a desarrollar el método que él creó, que se llama método Creighton. Gracias a este método empezaron ya en el año 78 a hacer formación de los monitores, de los formadores que iban a enseñar a mujeres a usar el método. Desde el principio su mentalidad científica le hizo ver la importancia de una educación, digamos, con un cuerpo formal, de una manera estandarizada, una educación que hiciera un trabajo de equipo entre el médico y los monitores que enseñaban el método a las mujeres, y él vio de manera meridiana desde el inicio la importancia de hacer un método que fuera serio en su enseñanza. También siguió la llamada de los papas en las encíclicas, también de San Juan Pablo II en la Familiares Consortio, que llaman a la excelencia en la práctica médica en estos temas, y es cierto que él siempre ha querido que su práctica fuera excelente y que su formación fuera también pues acorde a una formación, digamos, reglada y académicamente pues potente.